El economista y profesor Ricardo Caballero expuso en el seminario ¿Qué sociedad queremos?, organizado por el Grupo Security, acerca del panorama político y económico internacional. Durante su exposición destacó que se muestra optimista con el desempeño de los mercados emergentes y aseguró que el impacto del Brexit será acotado a nivel global. Pasamos a ver un extracto de su presentación. Creo que estamos hoy en día en una nueva etapa ludista. ¿Se acuerdan? El ludismo era, ¿no es cierto?, la reacción contra la revolución industrial, en que los ludistas reaccionaban contra las máquinas que le quitaban su trabajo. Bueno, creo que el mundo está en una situación muy similar hoy en día, excepto que no es una máquina el objeto de atacar, sino que es algo, es el sistema, capitalismo, globalización, una serie de cosas no identificadas que simplemente se reflejan como el statu quo. Lo de ahora es algo a rechazar. Y hay el problema es un afán destructivo enorme. El ludismo tuvo un enorme costo transitorio, no solo para los ludistas, sino que para la sociedad por un tiempo. Con el pasar del tiempo, eventualmente su impacto desaparece, pero en un momento en el tiempo se siente mucho y domina la discusión. Pero lo que molesta quizás más, y que está más de este movimiento ludista, que está relacionado a lo anterior, es si uno mira la participación del trabajo en el ingreso nacional, está cayendo también sistemáticamente. Este es el caso de Estados Unidos, y se ve que la participación del trabajo comienza a caer desde más o menos del 2009. Ahora, de nuevo, si ustedes piensan con perspectiva, es natural que esto ocurra. Si realmente la gente está envejeciendo, vamos a tener menos trabajadores, ¿no es cierto? Tenemos que cambiarnos a tecnología que sea mucho más intensiva en capital. Y eso naturalmente produce una redistribución del ingreso hacia el capital. Si ustedes piensan en una sociedad, por ejemplo, en que todo el mundo está retirado y que lo único que funciona son las máquinas, bueno, la única manera como la gente tiene ingreso es a través del retorno al capital. No hay otra manera de retorno, ¿no es cierto? Entonces es natural que como sociedad vayamos gradualmente moviéndonos hacia un proceso donde la participación del ingreso del trabajo va cayendo. Pero eso que está bien a nivel mirado a mucha distancia, obviamente produce un montón de descolocación a nivel local, porque el tipo que le está cayendo el salario en el corto plazo, ¿no es cierto?, porque las máquinas se le adelantaron a su retiro, no está muy contento con el proceso. Un comentario al margen que hago usando esta figurita es que si uno mira la misma figura en Europa, por ejemplo, en Europa continental, esta caída de la participación del ingreso del trabajo comenzó mucho antes. Y comenzó mucho antes por una serie de reformas laborales que fueron contra capital, que rigidizaron el mercado laboral, que inicialmente tuvieron un efecto muy positivo sobre la participación del trabajo en el ingreso nacional, pero que eventualmente a través de su institución tecnológica llevó a una caída muy abrupta de la participación del trabajo en el ingreso nacional. Es decir, el mismo ciclo que naturalmente se está observando en el mundo se observó aún en forma más acentuada en aquellos que trataron de detenerlo a través de un proceso de regulación laboral. Es una buena lección a aprender. Hay una fuerza natural, requiere alguna solución de algún tipo, pero la solución más natural, más instintiva, la que nos dice la parte reptiliana de nuestro cerebro, no es necesariamente la que nos lleva al resultado de mediano y largo plazo que queremos. Ahora, el impacto de este ambiente demográfico, tecnológico, político en la macroeconomía, con eso me refiero a la macroeconomía de corto plazo, es enorme. El principal mecanismo, ¿no es cierto?, el más directo, es que produce un ambiente de incertidumbre y de volatilidad que obviamente es muy nocivo para la inversión. Produce reacciones de proteccionismo, que también es... si hay algo que sabemos entre el proceso americano, independientemente de quién gane, es que vamos a salir con unas soluciones bastante más proteccionistas. ¿No es cierto? Una reacción por los dos lados, por los dos extremos, ha sido ese proteccionismo. Bueno, son naturales. Es muy fácil en una situación como la que tenemos hoy en día, ¿no es cierto?, ganarse puntos frente a los votantes con medidas proteccionistas. Es una reacción natural. Y el resultado de incertidumbre, volatilidad, proteccionismo, necesariamente baja inversión y alto ahorro. Combinados, llevan a una caída de la demanda agregada que tiene al mundo, ¿no es cierto?, una situación bastante crítica, tanto por factores macro tradicionales de demanda agregada, de actividad keynesiano, como por factores estructurales de inversión de largo plazo. Europa, es un tema que hemos discutido varias veces en el pasado, está en problema. Y está en problema por muchas razones. Esencialmente todos los factores que mencioné anteriormente están presentes en Europa y han estado presentes hace bastante tiempo. Tienen claramente problemas políticos bien claros, tienen claramente problemas políticos complejos, ¿no es cierto? Brexit es uno, pero hay muchos otros dando vuelta por ahí. Tienen un problema demográfico enorme, tienen un problema migratorio enorme, ¿no es cierto?, combinado con un proceso de
desapalancamiento del sector privado, ¿no es cierto?, y con problemas de déficits fiscales estructurales grandes que les impiden absorber este flujo migratorio. Y además que el flujo migratorio no es solo por razones económicas, hay una serie de factores adicionales que ha creado otra serie de problemas de otra índole dentro de Europa. Me voy a detener en eso. Japón y China también están muy afectados por el componente demográfico, también muy afectados por un proceso de desapalancamiento que deprime la demanda agregada. Y el problema de Japón y de China son un poco distintos. De hecho, los problemas de China son quizás los problemas de Japón de 20 años atrás. Ese por lo menos es el gran problema que tiene China, el gran complejo que tiene China, el gran susto que tiene China, es parecerse a Japón de 20 años atrás. O sea, hablemos de Brexit brevemente. Todos sabemos lo que pasó, un referéndum, que a veces no es solamente un referéndum, una consulta a la sociedad, y contrariamente a lo que gran parte de la gente esperaba, ganó marginalmente el Brexit, ¿no? La separación esencialmente de Inglaterra de la Comunidad Europea. Ahora, ¿cómo funciona este proceso? ¿No es cierto? El Reino Unido tiene que invocar el artículo 50, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento comienza un proceso de separación que dura al menos 2 años. Lo que sabemos en este momento es que nadie quiere activar este artículo 50, ¿no? Porque claramente la percepción de la sociedad al día siguiente de esta votación cambió dramáticamente, con una sensación de que la fiesta había habido demasiado trago en la fiesta, ¿no es cierto? Y hoy en día está todo el mundo pensando, bueno, ¿cómo hacemos esto? Ahora, ¿cuál es el problema de Brexit para el resto del mundo? Dejemos los problemas de Inglaterra de lado. El primero, contagio real, la verdad es que no es muy grande. Los canales de contagio real de Inglaterra al resto del mundo son bastante pequeños, mucho más importante para Irlanda, por supuesto, pero no es realmente importante para el mundo como un todo, incluso dentro de Europa no es demasiado importante. Contagio financiero es otra historia, porque Inglaterra es extremadamente importante en el mundo financiero. Y de hecho, gran parte del temor que existía, como dije anteriormente, si uno miraba los mercados de derivados, esencialmente estaba todo congelado alrededor de Brexit. Si uno quería tener una posición grande en la libra esterlina, era imposible hacerlo con derivados. Nadie quería transar en derivados, porque existía un miedo enorme de que ocurriera algo tipo Lehman. Uno nunca sabe lo que va a pasar, ¿no es cierto?, cuando hay un enorme cambio en un centro financiero. Uno puede prepararse para muchas de estas cosas, pero siempre, en el caso de Lehman, lo que reventó no fue Lehman, lo que reventó realmente fue, ¿no es cierto?, un money market, y eso fue lo que generó el pánico generalizado. Nadie sabía si algo de ese tipo podía pasar en el caso Brexit. Afortunadamente no pasó, y yo diría no pasó, un poquito ahí de miedo con Italia, pero es un problema distinto. Afortunadamente no pasó, y eso hizo que los mercados financieros, ¿no es cierto?, reaccionaran muy violentamente inicialmente, pero se calmara todo muy rápido. Los shocks financieros tienen la capacidad de ser mucho más destructivos que cualquier otro shock económico que enfrentemos. Y ese gran shock, que era el gran miedo que existía respecto a Brexit, no ocurrió. El sistema se preparó bien para este shock y realmente se preparó todo el mundo que era relevante bien y no hubo un problema mayor. Indudablemente afectó el sistema financiero entero, con las acciones de los bancos cayeron dramáticamente, pero ya hemos empezado a ver un proceso de recuperación a medida que se ve que, ¿no es cierto?, que no hubo un shock sistémico importante. El mayor problema después de pasado el susto financiero es un problema de contagio político. Ese es el que preocupaba mayormente al mundo como un todo, ¿no es cierto?, en términos de mediano plazo. Es posible que Brexit ahora lleve a otras partes de Europa a querer salirse, ¿no es cierto?, y que eso rompa la zona euro. Eso sería un shock para el mundo mucho mayor. Y si uno mira todos los indicadores de incertidumbre de política que existen, todos indican que hay mucho más incertidumbre de política hoy en día que en el pasado. Casi todos los indicadores de probabilidad de recesión producto de Brexit muestran que han subido fuertemente en el caso de Inglaterra, por supuesto, en el Reino Unido, pero no han tenido un cambio significativo en otras partes del mundo. Y creo que los indicadores están hechos para fallar, pero creo que en este caso por lo menos coinciden con el sentido común. Ahora, en resumen, Brexit no me tiene muy complicado. Tuvo una implicación interesante que creo que puede ser más persistente, que es este efecto que tuvo en las tasas. Lo último que quiero decir al respecto a Europa es que, de nuevo, tengo esta sensación de que algo está mal en Europa hace mucho tiempo y se puede ver incluso en el líder de Europa. Todo el mundo habla de Alemania como el ejemplo de Europa, el país, ¿no es cierto?, que hizo efectivamente transformaciones muy importantes que aumentaron su competitividad. Es decir, respecto al resto de Europa, Alemania está extremadamente bien.
Pero esta no es la foto que uno ve en un país que está realmente bien. Vemos un país donde la tasa de ahorro ha subido fuertemente y donde la tasa, eso no es un problema en sí mismo, de hecho el ciclo demográfico naturalmente lleva a eso, pero también vemos un país donde la tasa de inversión ha ido cayendo fuertemente. Eso nos parece ser un país que cree que todo está funcionando fantástico, que son ultra competitivos. Es un país que tiene miedo a lo que viene por delante. De hecho, hoy en día, como resultado de esta cosa, Alemania tiene un superávit de la cuenta corriente que en valor absoluto es comparable al de China. Es un enorme, creo que hoy día lo superó incluso, es un enorme superávit de la cuenta corriente, pero lo que quiero que le vaya a mostrar esta figura es simplemente para decir que incluso en el líder europeo no hay ninguna evidencia de confianza en lo que está pasando en el sistema y creo que por desgracia es justificado. Ahora, paradojalmente, este mundo donde hay incertidumbre crónica respecto a elementos políticos y como resultado de eso, más otras fuerzas estructurales nos lleva a tener tasas bajas de forma bastante permanente dentro del mundo desarrollado, se está tornando gradualmente en un escenario bastante positivo para el mercado emergente. Mientras no haya un gran risk-off, o sea, si ocurre, ¿no es cierto?, una consecuencia fuerte de los bancos italianos, nos va a ir mal de nuevo, etc. Pero en este ambiente mediocre, incómodo, nos está empezando a ir bastante bien. Yo hace mucho tiempo que no veía tanto interés en mercado emergente como existe en este momento en Estados Unidos, por lo menos. Todos los bancos de inversión están mandando reportes de cuánto el retorno esperado del mercado emergente, cuando antes era el activo preferido para estar corto. En resumen, creo que estamos pasando por una etapa muy compleja a nivel mundial donde el grid colectivo está en duda y creo que hay razones estructurales detrás de esto y en consecuencia vamos a estar en este proceso por bastante tiempo. Paradojalmente, como dije, alguna economía emergente, especialmente en nuestra región, parecen estar recuperando su grid. Habían, ¿no es cierto?, economías de nuestra región donde claramente fuimos líderes en este proceso de pérdida de grid, pero ahora parece haber un poco del proceso inverso. Y claramente los inversionistas internacionales lo están notando, especialmente en un contexto donde los países desarrollados arrastran sus tasas uno a otro, ¿no es cierto?, hacia cero. Se están viendo extremadamente atractivas estas economías que parecen estar recuperando su capacidad de pensar a más de mediano plazo, etc. Y ya veremos si Chile se puede unir a este grupo antes de incurrir en un daño permanente. Por ahora no está muy claro. En fin, entendí. Muchas gracias.